mensaje, fortalecido en fe. Fortalecido en fe. Romanos capítulo 4, versos del 17 al 25. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contado por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Como les dije al inicio, vamos a concluir en esta tarde nuestra serie de mensajes basado en la fe. Nuestro primer mensaje, a modo de repaso, fue acerca de la fe que agrada a Dios, basándonos en Hebreos capítulo 11. El segundo mensaje tuvo que ver con la fe como el glorioso medio de salvación, de acuerdo a Efesios capítulo 2, versos del 8 al 10. Hablamos de caminando por fe, fue nuestro tercer mensaje, que fue la experiencia del apóstol Pedro cuando el Señor le invitó a que caminase sobre las aguas. Nuestro cuarto mensaje fue la fe viva, basado en la epístola del apóstol Santiago. Nuestro quinto mensaje fue el pasado domingo, que coincidió con el Día de las Madres, y le titulamos La perseverante fe de una madre, que fue esa súplica y ese ruego de una desesperada madre que tenía una condición espiritual de su hija y cómo el Señor le bendijo. Y hoy culminamos esta serie de mensajes con Romanos capítulo 4, versos del 17 al 25, y donde el centro de la enseñanza tiene que ver con el personaje de Abraham. Y es que cuando en el Nuevo Testamento se habla acerca de la fe, todo lo que es el desarrollo teológico y práctico de lo que es la fe gira en torno al gran patriarca que Abraham. Y es que él mismo, como se le menciona en otras secciones del Nuevo Testamento, se le identifica como el gran padre de la fe. A partir de este personaje, pues es que va desarrollándose que el pueblo de Israel, un pueblo que sus inicios es por fe y que de acuerdo entonces a la teología bíblica, a la teología de las escrituras, nos va llevando que ese era el plan de Dios desde el inicio, revelar todo por fe y para fe. Comenzando por Abraham, que era el modelo, el ejemplo, y luego llevarlo a su consumación, a lo que es el plan definitivo de salvación para la humanidad a través de la fe en Jesucristo. Porque la manera en que el hombre, el ser humano, se reconcilia con Dios es a través de la fe en Jesucristo, solo por fe y para fe. Y todo esto pues tiene su gran argumento dentro de lo que es que la fe en cuanto al personaje de Abraham. De hecho, me llama la atención del texto que leímos, y de allí es que viene la inspiración para el título del mensaje, cuando dice que se fortaleció en fe. Dice en el verso 20, tampoco dudó, o sea, Abraham, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Cuando estaba leyendo este pasaje me vino a la mente otro texto que se encuentra en el Antiguo Testamento, donde se describe, en este caso al rey David, que en una situación en particular, él se fortaleció en Jehová su Dios.
Y ese pasaje se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 30, verso 6. Y fue en el contexto cuando David regresa de la guerra, se encuentra con una situación sumamente difícil en el pueblo. Y es que el pueblo había sido invadido, habían quemado las casas y habían tomado secuestrados a las mujeres y a los niños. En ese momento el pueblo se volvió, le dieron rienda suelta a sus emociones de dolor, de desesperación, de angustia. Y claro, nosotros no los culpamos, son momentos difíciles. O sea, tú llegar y ver un escenario como este no es fácil. Entonces, David como rey, no solamente él tuvo esa angustia en su corazón de ver su pueblo en tal condición, sino que también las mismas personas le reclamaron al rey David. Le dijeron en otras palabras, ¿por qué tú no estabas aquí? ¿Qué vas a hacer para poder nosotros recuperar a nuestras familias? Así que era mucho en las manos del rey David en ese momento. Entendiendo que emocionalmente él también estaba afectado y entendiendo que él tenía una responsabilidad como rey también de asistir a su pueblo y de rescatar a los que habían sido llevados cautivos. Y dice en 1 Samuel 36 lo siguiente, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, o sea, el pueblo estaba en un estado anímico sumamente difícil. Y sabemos que cuando las emociones se pierden control, no solamente pensamos tonterías, como hablamos en uno de nuestros sermones, sino que también podemos decir cosas que realmente no contribuyen ni solucionan nada, pero es parte de todas esas emociones tan difíciles que se están ocurriendo al momento. Dice que el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, y no es para menos. Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Entonces, ¿qué dice el texto que hizo David en ese momento? Es lo que nosotros, cada uno de nosotros, en momentos bien difíciles debemos correr. En lugar de darle rienda suelta a nuestras emociones, que no quiere decir que nuestras emociones sean malas porque somos seres humanos. Sin embargo, David demostró algo que todo líder espiritual y todo líder de nación debe hacer en momentos como este, y es que David se fortaleció en Jehová su Dios. O sea, en el momento en que todos estaban desesperados, tenía que haber uno que pusiera la calma. Tenía uno que tenía que demostrar firmeza y sosiego para poder, hermanos, encontrar una solución al problema que tenían en ese momento. Y obviamente David carecía en ese contexto en particular de una contestación inmediata de cómo poder liberar a esos hijos e hijas que habían sido llevados cautivos. Pero lógicamente, ¿qué él hizo? Aquel que fue inspirado para escribir el famoso salmo que dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pues él fue consistente con esa declaración. Él fue de rodillas delante de Dios y le pidió a Dios y se fortaleció en él. De hecho, la historia que está en 1 Samuel 30, que lo invite que la reflexionen en sus casas, él le oró a Dios y Dios le dio dirección. Y el fin de la historia es que él rescató a estas personas. Pero lo clave de lo que quiero reforzar en esta tarde es que él se fortaleció en Jehová, que su Dios. Entonces me viene como un paralelo de Romanos capítulo 4, porque en el contexto de Abraham, Abraham pasó por muchas pruebas. Y todo tenía que ver con que comprobar su fe. De hecho, dice el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 que fue justificado pues por la fe. Pero es que la gran prueba de Abraham fue que primeramente le dijo el Señor que iba a ser padre de una gran nación. Y claro, ¿en qué momento le dijo eso? Bueno, le dijo en un momento donde él ya se encontraba anciano, dice el texto aquí, como de casi 100 años. Y su esposa no solamente anciana, sino también con esterilidad. Hermano, es interesante el panorama. O sea, ahí tienen que percatarse que ciertamente Dios lo que estaba buscando es glorificarse y llevar una gran lección de fe para todos nosotros. De confiar en el Señor pese a las circunstancias más que difíciles. Y dice el texto que Abraham le creyó a Dios y por eso su fe le fue contada que por justicia. Le creyó a Dios.
Pero debo decirle que desde el momento en que se pronunció esa promesa, luego a su cumplimiento pasó tiempo. Y mientras más pasaba el tiempo, más el cuerpo envejecía. Y mientras más el cuerpo envejecía, entonces podían venir las dudas, podían venir los cuestionamientos y decir, bueno, realmente Dios, tú hablaste. De hecho, aquí la más que se presenta en la narrativa como más un poquito más afectada fue Sara, que sabemos que por la historia se cometió la situación de que ella misma le llevó a Abraham para que se allegase a su sierva Agar. Y entonces tuvieran un hijo, algo que era culturalmente permitido. Y entonces tuvieron un hijo que se llamó Ismael, pero ese no era el hijo de la promesa. Luego entonces se dio el hijo de la promesa, que fue que Isaac. Pero aquí nosotros no vamos a detenernos en el asunto de Ismael. Vamos a llevarlo al punto de cómo el mismo Abraham, dentro de todo ese proceso donde se da la promesa, pero sin embargo sigue pasando el tiempo y no se cumple, ¿qué ocurrió en ese proceso? Y el texto nos dice que se fortaleció en fe. Ahora, ¿cómo se fortaleció en fe? Lo primero que podemos apreciar es lo siguiente. Abraham se fortaleció en fe porque, de acuerdo al pasaje, no perdió ¿qué? La confianza. Miren lo que dice aquí el pasaje en el verso 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. En otras palabras, él le creyó a aquel del cual él tenía unas convicciones teológicas de él. O sea, él le creyó a Dios porque creyó que él tenía el poder y él es el que llama a las cosas que no son como si fuesen. En este caso es como trasladarse al momento de la creación. O sea, de acuerdo a la narrativa del libro de Génesis, todas las cosas llegaron a ser de la nada. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y entonces luego el Señor en su debido orden creó todas las cosas. Él tuvo el poder de hacer todo de la nada, sin el consultar a nadie, sin necesidad de buscar la orientación de nadie. Lo hizo por su beneplácito, con su poder. Él tenía el poder para llevarlo a cabo. Entonces Abraham, en todo este proceso en el cual Dios le había hablado, habiendo él salido de Ur de los Caldeos, y entendamos que Abraham era un adulto cuando fue llamado por Dios, no era un niño. Ya él tenía su contexto cultural, él tenía sus creencias que venían de Ur de los Caldeos. Así que cuando el Señor lo llamó a salir de esa tierra, no solamente lo llamó a salir físicamente de ese lugar, sino que iba a tener una experiencia con Dios, con el Dios verdadero. Y eso implicaba sacar de su mente todas las posibles creencias que tenía de haber sido de Ur, con todo su politeísmo y todas sus cosmovisiones, para aceptar una nueva fe, para confiar en el verdadero Dios y aprender a confiar en el Dios. Y qué manera el Señor lo hizo con él, ya que él iba a ser el padre de la fe. Pero dice el texto que él no perdió ¿qué? La confianza. Dice en el verso 18, y escuche bien, él creyó en esperanza contra esperanza. Ese texto es lindo. Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será que tu descendencia. Así que él no se debilitó, dice en el verso 19, en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Pero en el verso 18 de nuevo, él creyó en esperanza contra esperanza. No perdió la confianza en el Señor. Miren, el autor de los Hebreos, en el capítulo 10, verso 35 al 38, dice, en un contexto también donde los destinatarios de esa epístola pues estaban como siendo tentados a volver atrás, de dejar la fe cristiana para volver al judaísmo por causa de las persecuciones y porque no veían que la venida del Señor estaba cerca, estaban completamente desorientados por las pruebas.
El autor de la epístola a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, miren lo que dice. Y yo creo que esto también es muy apropiado para nosotros hoy. No perdáis, pues, vuestra confianza. O sea, no pierdas tu confianza, que tiene grande galardón. Aquí la confianza tiene que ver con una fe en perseverancia. Mantenerse confiando es que a pesar de que no he recibido lo prometido, sin embargo, continúe creyendo que eso va a ocurrir. Estoy confiado porque quien lo dijo es digno de confianza por su fidelidad y por su poder. Dice que tiene grande galardón, y continúa la lectura de Hebreos 10, 35 38. Dice, porque os es necesaria la paciencia. Wow, que es difícil. Pero dice que la paciencia es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Habrá tenido el autor de los Hebreos en mente a Abraham? Pues no lo dudo. ¿Por qué? Porque él fue un ejemplo precisamente de esto. Y esto para nosotros es una inspiración para nosotros seguir hacia adelante en nuestra carrera cristiana y en nuestra vida. Porque lo más fácil es perder la confianza. Oh, mi hermano, cuando las cosas toman tiempo, hay que ser bien paciente. Y lo que nosotros hallamos ánimo y fuerzas para seguir es la confianza. Porque tiene, como dice el autor de los Hebreos, grande galardón. Y dice más adelante, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. A veces es cuestión, hermanos, de esperar un poquito. Pero ese poquito a veces es tan difícil esperarlo. De hecho, yo he visto en las redes sociales que ponen unas ilustraciones. Lo he visto en muchas veces. Es como unos dibujos donde aparece una persona que está con un pico, ¿no? Con esta herramienta, está cavando como algo debajo de la tierra. Y entonces, ya, según nos presenta la imagen, lo que queda es apenas algo, un espacio sumamente pequeño para llegar al tesoro, pero ahí se va hacia atrás. Luego de haber picado lo más difícil, luego de haber logrado avanzar tanto, se cansó estando bien cerca. Era cuestión de 2 picotazos más. Claro, nosotros lo estamos viendo desde acá, de acuerdo a la ilustración y la recreación que se hace de ese pensamiento. De acuerdo al personaje, él no sabe lo que está al lado. Pero si hubiera tenido la confianza y la perseverancia, hubiera dicho, voy a dar 10 picotazos más hasta ver a dónde llego. Y con 2 más se hubiera percatado que estaba cerca del tesoro. ¿Cuántas veces hemos dejado las cosas, mis queridos hermanos, cuando estamos a un paso de obtenerlas? Estamos cerca. Y le voy a decir algo, mis queridos hermanos, si usted ya ha corrido lo suficiente, no solamente en su fe cristiana, sino en su carácter profesional y todo, hermano, ya usted está más cerca que hace años atrás del objetivo. Recuerde que si usted ha continuado, ya está más cerca. No mire, hermanos, lo que ha dejado atrás como algo para sentirse desanimado, sino al contrario, mírelo positivamente y diga que mucho he avanzado. En la vida cristiana, mis queridos hermanos, nadie ha perdido el tiempo. Y más que nadie, Dios no ha perdido el tiempo con usted. El Señor ha estado trabajando, y el que comenzó la buena obra, dice la Biblia, que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Usted mire hacia atrás con todos sus aciertos y desaciertos, pero si usted sigue firme caminando en la fe, hermano, usted ha avanzado muchísimo. Y siga hacia adelante, continúa hacia la madurez cristiana. Siga, porque eso tiene grande galardón. Hermanos, como decía un pastor en Puerto Rico, hay un momento en que Dios permite que comamos mucho hueso, pero va a llegar el momento de la carne, mi hermano. Va a llegar. Hermano, y usted créalo. Va a llegar el momento en que usted se ha esforzado y parece que todo es hueso, pero el Señor nos va a dar tiempo de refrigerio. Va a llegar el tiempo de las maduras. Pero usted tiene que seguir hacia adelante.
Eso no lo logra el que renuncia inmediatamente. Eso no lo logra el que sencillamente se rinde. No, si usted tiene esa tentación de rendirse, descanse, pero no se rinda. ¿Qué uno hace cuando está cansado? No se quita la vida, se va a dormir. ¿Verdad? Uno se va a dormir o te comes un sneaker. ¿A ver? Y te vas y descansas. Oye, el níquel debería pagarme. Le hago demasiada promoción. Demasiada. Deberían darme algo. Pero mire, cuando uno está cansado, ¿se acuerdan el profeta Elías? Luego de que Jezabel, haber visto lo que ocurrió en el Monte Carmelo, y en lugar de venir a los pies del verdadero Dios y convertirse, esa mujer que dijo, no, vamos a matar a Elías. Y yo quiero su cabeza hoy aquí. Y Elías obviamente se frustró. Dijo, wow, todo lo que yo he trabajado para esto. Yo me lo imagino, el Señor, enfrenté a los profetas de Baal, si tú me apoyaste, hemos hecho tanto. Y ella, la reina, continúa en su obstinación. No quiere creer en ti. Señor, mátame. Así estaba Elías. Mejor muriese yo. Que el Señor le dijo, mi hijo, vete, descansa. Duerme, que el largo camino te resta. Hermanos, cuando uno siente la tentación de dejar las cosas, no es cuestión de dejarlas, es date una pausa, descansa. Detente en el camino. Pero rendirse no es una opción. No es opción. Usted espere que toque la campana, como si fuera la imagen del boxeo. Óigame, aquellos que se han dedicado a los deportes de combate, no todos los rounds le va bien a favor suyo, pero hay uno que le va difícil, pero siga con la esperanza de que el tiempo corre y que va a escuchar el dulce sonido de la campana. Agárrese y manténgase en pie. Aunque el pueblo lo abuchee y dice, mira, se está agarrando. Mi hijo, no, yo me estoy protegiendo para darte mejor show. Porque yo necesito descansar para tener más fuerzas y enfrentar a mi oponente. Usted, hermano, cuando esté cansado, descanse, pero no se rinda. ¿Por qué? Porque nosotros somos no de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Como dice aquí, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Al Señor no le gusta a los que retroceden. ¿Pero por qué? Porque, hermano, el Señor lo que nos quiere enseñar es precisamente esa firmeza y esa madurez y esa entereza de espíritu que todo ser humano debe ser y aspirar. Es que seguir hacia adelante, hermanos. Seguir hacia adelante al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No perdió la confianza porque él creyó en esperanza contra esperanza. Él tuvo convicción. Ese fue Abraham. Por lo tanto, fortalecido en fe porque no perdió la confianza. Lo segundo es que a eso le unimos que de acuerdo al texto también se enfocó en el poder de Dios. Mire, eso es muy importante porque él, como le dije anteriormente, de acuerdo al texto, él vio su cuerpo que se estaba debilitando. Obviamente su cuerpo seguía la tendencia de la fragilidad. Pero que él dijo, bueno, aquí esto no depende de mí, así como mi salvación no depende de mis obras. Las obras son muy importantes, pero aquí todo tiene que ver con yo creer en Dios, en su palabra y en su poder. Si él dijo que yo creyendo en Jesucristo voy al reino de los cielos, voy a ir. Y esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna. Y usted y yo lo creemos, aunque haya momentos en que vemos nuestra debilidad. ¿Quién de aquí no es débil? No estoy hablando de que estamos pasándole la mano al pecado, ni que no estamos justificando nada de eso. Estamos diciendo la verdad, somos débiles. Somos tentados continuamente. Y nos sentimos a veces que parece como si fuéramos que a ceder. Pero entonces que el Señor nos dice, como dijo el apóstol Pablo, yo entonces en mi debilidad me hago fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces yo me aferro en el Señor. Pues el Señor le dijo al mismo apóstol Pablo en un momento dado, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces a mí mi debilidad me lleva a ser fuerte porque me lleva a las rodillas. Hermanos, ¿cuántas veces
este servidor y usted y todos los que estamos aquí, hemos ido donde el Señor y decir, ya yo no puedo más. Usted no se está rindiendo de las circunstancias. Se está rindiendo ante Dios, que son dos cosas diferentes. O sea, usted está diciendo, yo quiero seguir en la carrera, pero Señor, ya yo no tengo fuerza. El único que me las puede dar eres tú. Entonces, es como bien dijo el profeta Isaías, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero es porque dependen de la fuente del poder inagotable de Dios. Entonces tú te enfocas en el poder de Dios. ¿Qué hizo Abraham? Bueno, si se pone a pensar en el cuerpo, él dijo, esto no va para ningún lado. Esto no va para ningún lado. Cada minuto me está diciendo que estoy más viejo. Y que parece más imposible el cumplimiento de la promesa. Pero como la promesa no era para cumplirla humanamente, era por la fe espiritual. Y gloria a Dios, mi hermano, todo lo que es de fe es espiritual. No pones la mirada ni en la fragilidad de tu cuerpo ni en las circunstancias, como le ocurrió al siervo del profeta Eliseo, que en un momento dado estaba Eliseo con su siervo y lo rodeó un gran ejército en contra de todos ellos. Mucho ejército, muchos soldados contra 2 hombres. Y obviamente el siervo de Eliseo estaba lleno de miedo. Normal. Dijo, tú y yo contra toda esa gente. Pero sin embargo, Eliseo dice que oró, 2 de Reyes 6:17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego Jehová que abra sus ojos, o sea, los ojos de su siervo, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando tú y yo nos enfocamos en el poder de Dios, estamos viendo algo más allá de lo que nuestros ojos físicos no ven. Ven al Señor. Hay tantos ejemplos bíblicos. Nos habla de Moisés cuando salió de Egipto. Dice en Hebreos capítulo 11 que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Wow, qué paradoja, ¿verdad? Viendo lo que no se ve, pero es a través de la fe. El mismo apóstol Pablo dijo que nosotros andamos por fe, no por vista. Entonces, Dios nos permite, así como Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia. Este hombre, por confrontar al pueblo, lo que ganó fueron piedras. Lo apedrearon. Pero dice que en medio de las pruebas, él vio a Jesucristo a la diestra del Padre. Y dice que entonces elevó su espíritu al Señor. Oh, mi hermano, en medio de las circunstancias, no te enfoques en las circunstancias ni en la fragilidad e incapacidad de tu fuerza, sino en el poder glorioso del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es una promesa, eso es una aseveración de fe. Eso es algo sumamente lindo. Porque así le fue a Abraham. Y por último, y no menos importante, mis queridos hermanos, no solamente Abraham no perdió la confianza, no solamente se enfocó en el poder de Dios, sino creyó en la palabra de Dios. Muy importante. Dice aquí que plenamente convencido, dice en el verso 21, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él creyó en la palabra de Dios. Dios nos ha dejado su palabra, sus promesas. El crecer en la palabra de Dios, entonces no da paso a la incredulidad. Es un antídoto contra la incredulidad. El nosotros poder ampliar nuestro conocimiento de Dios nos lleva a la finalidad de todo, como dice en el verso 20. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Creer en la palabra de Dios glorifica su santo y bendito nombre. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si el que te lo prometió fue un hombre, tienes todas las razones del mundo para dudar.
Te lo habló Dios, tienes toda la razón del mundo para seguir creyendo. Porque Dios, todas las cosas son el sí y el amén. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Así que fortalecido en fe, iglesia, primeramente recuerde, no pierda la confianza. No la pierda. Y si usted se siente tan agotado, porque si nos cansamos, hermano. Sí, espiritual y físicamente nos podemos cansar. Pastor, sí. Hasta los grandes hombres de Dios y grandes mujeres de Dios le ha ocurrido es que somos barro. Dios ha puesto la excelencia de su poder en vasos de barro, la fe, para que sea de Él y no de nosotros la gloria. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos vemos en esa tendencia o en esa tentación de perder la confianza? Mire, descanse, descanse. Tómese un tiempo, retírese. Haga un retiro, no de la iglesia, un retiro espiritual de su vida. Es sentarse y decir, bueno, déjame descansar. Porque a fin de cuentas, largo camino te resta. En ese descanso Dios nutre tu alma. En ese descanso Dios revitaliza tu espíritu. En ese descanso ves las cosas más claras. Y no pierdas la confianza. Segundo, eso va estrechamente ligado al poder de Dios. Tú no pierdes la confianza porque tú dices, wow, el que creó los cielos y la tierra, el que resucitó a Jesús de entre los muertos, el que viene por segunda vez, no va a fallar. Él tiene el poder y tiene el carácter para llevarlo a cabo. Y tercero, crea y continúe creyendo en la palabra de Dios. Sea Dios veraz, termino y ya lo dije, y todo hombre mentiroso. Dios es digno de ser creído. Vamos a orar. Padre Santo y Padre Eterno, gracias te damos en esta hermosa tarde y gracias Dios por habernos permitido estar aquí reunidos, Señor. Gracias por mis hermanos y hermanas presentes y por los que están expuestos a este mensaje. Yo te pido, Padre, que Señor, si hay alguno, mi Dios, que se ha visto al borde de perder la confianza, Señor, que este haya sido un medio de tu gracia, Señor, y del cuidado que tú tienes sobre ellos para que no claudiquen, Dios. Así que, Padre, gracias, Señor, porque pese a que somos barro, tú nos amas. Y gracias, Señor, porque pese a que somos barro, tú has puesto este tesoro en nosotros, Señor. Así que, Padre, te adoramos y te glorificamos. Y, Padre, aquellos que no han creído en Jesucristo y están expuestos a este mensaje, te suplico, Padre, en el nombre de Jesús, que operes en ellos. La fe de Dios. Que abras sus ojos como abriste los ojos del siervo de Eliseo, para que puedan ver aquel que resucitó por ellos. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Quién vive, iglesia?